Bienvenido, peregrino. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos la historia de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenido, peregrino, a un nuevo programa más. Hoy nos vamos a ir a la Vía de la Plata, a Verducedo. Vamos a hablar con un cura muy especial y vamos a ver dónde estuvo escondido el secreto del Santo Grial. Los caminos de Santiago no se han puesto hace 50 años. Tienen una historia ancestral. Por ejemplo, la Vía de la Plata, esa antiquísima calzada romana que vertebraba España norte-sur para transportar materiales preciosos. La actual Vía de la Plata sigue comunicando el sur con el norte y parte desde Sevilla hasta Castilla-León. Se ha convertido en Camino de Santiago. Vamos a hablar con Filiberto Hernández, presidente de la Asociación Caminos Vía de la Plata, para ver cómo podemos ayudar en los problemas que ahora tiene esta ruta de los peregrinos. Buenas tardes, don Filiberto. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos en Peregrinos. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder dirigirnos a todos vosotros y a toda la gente que nos escucha. La Vía de la Plata ha pasado de ser una de las más utilizadas en el 2012 a ser una de las más abandonadas en la actualidad, si no me equivoco. Pues desgraciadamente sí, y no sabemos el por qué, ¿no? Bueno, estamos intentando luchar para que no fuera así, pero bueno, nosotros llevamos varios años, desde el 2014, hablando sobre este tema, los establecimientos privados de toda la Vía de la Plata, y bueno, la verdad es que hemos ido cada vez más bajos. Yo me acuerdo en el 2012 creo que éramos los segundos, y hoy estamos por los séptimos, una cosa así. Y cuando, bueno, pues la Vía de la Plata yo creo que era una de las, es una de las rutas más importantes de España desde siempre. Vertebraban toda la península, y eso es algo digno, ¿no? de mentar. Y bueno, yo creo que creo que la Plata no se está teniendo en cuenta como se debería de tener. Uh-huh. A nivel de organización institucional, ¿tiene algunos reclamos que hacer de cómo se podrían organizar mejor las cosas? Mira, nosotros llevamos, como he dicho antes, desde el 2014, primero intentar unirnos. Por fin nos hemos unido prácticamente una parte muy importante de todos los establecimientos. De hecho, nuestra asociación recoge establecimientos en todos los puntos de cada etapa, ¿no? Hasta Finisterre. Unimos el Mediterráneo con el Cantábrico, que es importantísimo. Y bueno, desde el primer momento sí, siempre hemos pensado y queriendo reivindicar que La Plata carece de lo más importante, y es que a La Plata se le trate como una única cosa. O sea, La Plata es La Plata. La Plata no puede ser el tramo de La Plata de Zamora o el tramo de La Plata de Plasencia, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. O dos ejemplos, sino que La Plata es una única cosa. Es muy triste que un problema que surge en cualquier punto de La Plata me es indiferente en cualquier sitio, donde sea, ¿no? En Extremadura, en Andalucía, en Galicia o en Castilla y León, que no sepamos dónde te tienes que dirigir. Además es muy difícil, con la cantidad de pueblos, con la cantidad de provincias, con las 4 regiones que tenemos, y a día de hoy no sabemos dónde nos podemos dirigir, porque no hay, que yo sepa, ¿no? Una persona única, ¿no? Sí.
exactamente. Ese yo creo que es el problema más acuciante que tiene La Plata. Ajá. Y si un delegado por provincia, en el sentido de uno en Extremadura, donde se puedan dirigir, otro en Castilla y León, ¿no ayudaría o no arreglaría las cosas? Hombre, por supuesto. Pero hay que Por nombrarlos, ¿no? supuesto. Claro, claro. De hecho, parece ser que en su momento las 4 comunidades firmaron un acuerdo para crear una mesa para unir de las 4 comunidades, que bueno, salió en el periódico, no os puedo decir ahora mismo la fecha, porque mi memoria es un poco frágil, pero bueno, tengo alguna foto en algún sitio que me la han mandado, que se puede mirar. Y bueno, parece ser que se había creado una mesa de las 4 comunidades para eso, para tratar de potenciar La Plata. Bueno, algo se ha hecho, cuando digo algo ha sido una página web, y de momento nada más, porque bueno, yo he intentado por todos los medios a mi alcance que me pongan en contacto con esa mesa, y yo todavía no he sido capaz de ponerme en contacto con algún miembro de esa mesa. Uh-huh. Por ejemplo, Para cuando hay un poder problema, expresar. cuando hay un problema de señalización en Extremadura, ¿a quién se dirige usted? ¿A turismo o a cultura o a quién? Ahí viene el dilema, que nos volvemos locos buscando el sitio. Nos hemos estado dirigiendo a la Diputación, a los diputados de turismo de las diputaciones, porque entendemos que son los que tienen las facultades, o por lo menos el dinero para poderlos subsanar, y bueno, más o menos vamos tirando, pero ese no es el método, ¿no? Nosotros debemos de tener una entidad X, la que sea, da igual, la que sea, y unos protocolos, ¿verdad? Claro, una cosa, ¿no? Que se le puedan exponer las quejas, la que sea, y que esa la transmita a las diferentes entidades que les corresponda, ¿sabes? Uh-huh. Nosotros no podemos decir, oye, es que, por ejemplo, ha habido un problema de señalización en 2 puntos diferentes, un punto en Zamora y varios puntos en Zamora y varios puntos en una parte de Extremadura. Bueno, no somos muy locos, la verdad, porque no sabías que hacían. Es que no sabes dónde existe. No sabes si es el ayuntamiento, si es la diputación, si es la junta. O sea, esto es algo, es un caos. Filiberto. Así es imposible que La Plata claro, vuelva a tener lo que nunca debía haber perdido. Es imposible. También denuncias que se necesita urgentemente puntos de agua y luz en algunas zonas del camino. Sí, eso es tremendamente necesario. Mira, nosotros en la primera asamblea que hicimos del 2013-2014, que la asociación, nosotros lo hemos constituido legalmente hace 4 o 5 meses. Pero ya como asociación, pensando en el tema asociativo, veníamos para ayuda, nuestra asociación para ayuda del peregrino, ¿no? Para que la asociación, que la Vía de la Plata resurja y que en todo momento el peregrino tenga a quién poderse dirigir, ¿sabes? O sea, que tenga confianza a la hora de hacer la Plata, que no se sienta solo. Bueno, pues en una de esas asambleas ya se ha expuesto, pero se ha puesto muchísimas más veces también, muchísimas reuniones telemáticas que hemos tenido durante el confinamiento y después del confinamiento, pero muchísimas, en diferentes foros y demás, y siempre hemos expuesto eso. Hay algunos puntos, no son muchos, la verdad que eso es lo que a mí me extraña, que no se haya podido hacer nada, porque tampoco son unas cantidades enormes. Hay varios puntos que son tremendamente necesarios, el poner un punto de agua. Es que la gente ahí las pasa muy mal, muy mal, con 30, 40 grados que hay. Bueno, si tienes un punto de agua en 40 kilómetros y un punto de agua con 30, 40 grados, con 8 kilos arriba en la mochila, pues eso es muy difícil de superar, ¿no? Se está refiriendo entonces, se está refiriendo entonces a las fuentes. Bueno, yo no sé si fuentes o puntos que haya que hacer, pues habría que hacer, yo no sé si habría que hacer fuentes o buscar fuentes que estuviesen cerca que habría que habilitar o poner algún punto. Lo que sí es cierto es que esto lo llevamos diciendo mucho tiempo y no se ha hecho nada. Y eso es tremendamente necesario, eso y la señalización. Pero eso es tremendamente necesario porque ahí incluso se puede morir la gente, ¿no? Por falta de agua. Eso es tremendo. Y creo que el coste es pequeñísimo. Es que estamos hablando a lo mejor en toda La Plata, mira, pues te puedo, no sé, 6 puntos. Te voy a poner 6 puntos que sean acuciantes, ¿sabes? Uh-huh.
¿Cuál es no el más. protocolo que tienen sus homólogos, como Laureano García, el presidente de los Caminos del Norte? ¿Cómo hacen estas personas que también vertebran distintas comunidades, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia? ¿Cuál es su protocolo para que falta en la Ruta de la Plata? A ver, es que los caminos son completamente diferentes y las formas, ¿no? A ver, los caminos del norte están muy bien protegidos por Galicia, o por lo menos hay mucho marketing de Galicia. Galicia los está cuidando, bajo mi punto de vista, los está cuidando bastante bien. Sé que también tienen problemas, porque yo hablo bastante con el presidente de la Asociación de Albergues de Agar, y bueno, pues tienen bastantes problemas. Pero bueno, están bastante bien puestos. Bueno, Galicia invierte mucho dinero en la promoción sobre todo de sus caminos, pero los demás caminos quedan aparte. Y La Plata es un poco, mira, estaba preguntando a un peregrino ahora, que acaba de llegar, a un italiano, y le comentaba, yo, ¿cómo ves La Plata? ¿No? Y dice, joder, es que La Plata es una ruta especial. ¿No? Estás tú con tu interior, ¿no? Bueno, pues eso es un poco, eso no ocurre en cualquiera de los otros caminos que estamos hablando. Pero bueno, si hablamos del tema económico, del tema de la infraestructura, están mucho mejor estructurados, pero bueno, sobre todo porque ha habido más recursos, por supuesto, que en La Plata. Uh-huh. O a lo mejor en La Plata ha habido tantos y no se han repartido como se debería de haber repartido, Yo ya no lo sé porque no conozco las cifras. Bueno, hacemos un llamamiento a las instituciones que tengan que ponerse las pilas, como se dice de forma coloquial, para que atiendan estas peticiones a Filiberto, presidente de la Vía de la Plata del Camino de Santiago, y vamos a emplazarnos también nosotros a otra entrevista en Peregrinos para conocer de nuevo la situación de cómo va mejorando la Vía de la Plata. Te agradecemos tu presencia en el programa y nos vemos de nuevo en Peregrinos. Cuando queráis, estamos a vuestra disposición. Y muchísimas gracias, muy agradecidos por darnos voz. Igualmente, un abrazo muy grande. Un abrazo a todos vosotros y a todos los peregrinos. Me voy a ir de nuevo hoy al Camino Primitivo de Santiago. Es el original. Por lo menos quedan algunos tramos que ya se hacían desde la época medieval. Vamos a ir a Pola de Allande. Es un concejo de Asturias cuyo camino primitivo recorre, si uno lo quiere ver bien, requerirá de 2 etapas. Tienen desde un castro hasta una capilla, que ahora es bastante más grande que el tamaño capilla, con un peregrino y una serpiente de la época medieval. Es un concejo con una gran historia, con leyendas, con misterios. Pero hoy nos vamos a ir a Verducedo. Una vez que uno pasa por el pueblo principal de Pola de Allande y continúa dirección Grandas de Salime, pasa por una intersección que tiene un pueblo, y ese pueblo se llama Verducedo. ¿Por qué es tan importante ese pueblo? Porque esa intersección les va a marcar una decisión importante en el camino. Pueden ir por lo que era la ruta original antes de la construcción del embalse de Grandas de Salime, o pueden ir por la actual, que está señalizada y también acaba en Grandas de Salime. Si van por la original, Camino del Valledor, es el Valle del Oro, de la antigua ruta de los romanos en el siglo I, entonces tendrán que coger hacia la izquierda y no está señalizada, tendrán que ir preparados con mapas. Cuando lleguen al embalse se encontrarán un barquero que les va a cruzar. Vamos a hablar hoy con una persona que vive allí, con una buena historia, de esas de regreso a mi pueblo. Vamos a hablar con Borja Pérez Núñez, que regenta el albergue de peregrinos Casa Marqués, en Verducedo. Muy buenas tardes, Borja. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Desde cuándo regentáis el albergue de Casa Marqués? Pues en total unos 10 años llevamos. Bueno, tenemos 10 años el próximo año, el día 12 de abril. Ajá. ¿Y cómo fue esa historia de un día uno decide abrir un negocio? Es albergue, restaurante y pensión, ¿verdad?
Pues cansado de la ciudad, me fui a la ciudad y me cansé de la ciudad. Estuve 5 años en la ciudad y me cansé de ella y me volví al pueblo a intentar sobrevivir en el pueblo. Ajá. Es esa típica historia de todo en la ciudad sabe mejor y cuando uno llega a la ciudad no sabe tan bien, ¿verdad? No, la verdad que no. Los orígenes de cómo es esta iniciativa para los peregrinos. ¿Por qué te interesa el Camino de Santiago? Principalmente por falta de establecimientos en aquella época. Ajá. En el pueblo no había donde comer, solamente había 2 tiendas y fue un poco enfocado por ahí. Es una zona vaqueira, Pola de Allande, ¿verdad? Sí. Vamos a explicar a los oyentes qué es una zona vaqueira, porque es una zona muy peculiar. Solo existe en esta parte de Asturias. Es un concejo cuyas gentes prácticamente saben hablar con la ganadería, se comunican con ella, la cuidan como si fueran parte de la familia y tratan de tener una carne ecológica para el consumidor. Vosotros tenéis ganadería también, ¿verdad? Sí. Y esto hace, ¿cómo es vuestra gastronomía en el restaurante? ¿Qué ofrecéis al peregrino diferente? Pues ofrecemos nuestra propia ternera ecológica certificada y la mejor calidad que podemos conseguir es lo que intentamos ofrecer para que se vayan con un buen gusto de boca. Ajá. Comer de forma saludable, muy importante cuando uno recorre el camino. ¿Tienes algo diferente en el albergue que aporte algo más de valor a los peregrinos? Nuestro albergue, a pesar de ser privado, dispone de una cocina con todo el menaje para que ellos puedan hacerse su comida o prepararse lo que ellos quieran, vaya. Ajá. Es un extra, ¿no? Para hacerle la vida confortable. Sí, porque no todo el peregrino viene con una cantidad de dinero excesiva y que puedan ellos ser autosuficientes también. La contribución a los peregrinos en Casa Marqués, en Verducedo, ese punto de intersección que determina si ustedes van por la antigua ruta ancestral del siglo I, el Valledor, o por la nueva que está indicada, siempre darán con grandas de Salime en su paso. Y Verducedo está en Pola de Allande, ese concejo que tiene esa gran historia. Muchísimas gracias, Borja, por atendernos en Peregrinos. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos el esfuerzo que hacéis por toda la gente que pasa por vuestro establecimiento Casa Marqués en Verducedo. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros para hacer la entrevista. Un abrazo muy grande. Un saludo y buen camino. Buen camino. Y continuando en el camino primitivo, vámonos a la etapa 9, o Cádabo Lugo. Bueno, la etapa 9 lo dicen las guías, pero para mí sería la etapa 36, porque para llegar allí me habría parado en tantos sitios, habría hecho tantas cosas y estado con tantas personas que seguro que me lleva el triple. Esto no me permitiría llegar a Santiago de un viaje, pero no hay prisa, porque lo que me interesa es vivir el camino, no solo recorrerlo. Y allí, en Vilar del Cas, tenemos un albergue especial, a Pociña de Muñiz, regentado por Fina Cordero y su marido, Joan. A Pociña de Muñiz abrió sus puertas en octubre del 2018 como albergue turístico de primera categoría. Cuenta con habitaciones privadas, zonas de literas, servicio de recepción, cocina, cantina, lavandería, aseos, guardabicicletas y zonas exteriores de descanso. ¿Pero por qué nos vamos aquí? Porque Fina necesita ayuda en la difusión de un tema. Su albergue queda en un desvío del camino. Y vamos a explicar por qué deben tomar este desvío para quedarse con Fina Cordero y su marido en el albergue A Pociña de Muñiz en Vilar del Cas. Muy buenas tardes, Fina. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por atendernos en Peregrinos. Gracias a vosotros.
Menudo albergue. ¿Cómo ha sido un albergue familiar? ¿Es un proyecto común de familia? Sí, es un proyecto de familia. Ajá. ¿Quién toma la decisión? Vamos a montar un albergue de peregrinos para ayudar a las personas que van hacia Santiago. Pues ha sido un poco idea de los dos, de mi marido y mía, porque ya habíamos vivido situaciones que habíamos sido hospitaleros sin tener albergue. Hemos acogido a peregrinos hace ya muchos años, cuando el Primitivo apenas pasaba peregrinos. Ya en el 2007 acogimos a una pareja de jóvenes que venían haciendo su viaje de novios. Como la época medieval, Fina, que sí, la gente iba y pedía ayuda en las casas. Sí, entonces la chica se quejaba de un pie. Nosotros le ofrecimos ducha, lavaron sus ropas, durmieron y estuvieron aquí con nosotros en casa. Y en más ocasiones pues también hemos ayudado, pues bien dejándoles la ducha, que utilizaran la ducha, bien dándoles un bocadillo. Entonces nos ha parecido que estábamos en un lugar estratégico y que sería un buen lugar para tener un albergue. Ajá. Y tengo que remarcar, yo que hice hace muchísimos años, 25 años, una ruta de peregrinación, no es de Santiago, iba camino a la cueva de Covadonga, en Asturias. No era para nada habitual hace 25 años que nadie hiciera ese recorrido. Sin embargo, la gente sabía lo que yo estaba haciendo porque los coches que me veían me pitaban. Y tengo que remarcar que es muy impactante cuando sale un vecino, que a mí me ha pasado, y te da un bocadillo para ayudarte. Fina, ¿cómo es este desvío que tenemos que tomar para llegar a tu albergue? No hay ningún desvío para llegar al albergue. Nosotros estamos justo en el camino primitivo, en el kilómetro 114. No hay ningún desvío, absolutamente ninguno. Pasas por delante del albergue. Estamos en un lugar muy estratégico, porque anteriormente hubo una leprosería a 4 kilómetros de nosotros y un hospital de peregrinos a 2 kilómetros. Donde nosotros estamos justo en medio de lo que ha sido una leprosería y un hospital de peregrinos. En el medievo me parece que las leproserías eran las malaterías, ¿las llamaban quizá? ¿Las? ¿Malaterías puede ser? No, eran donde se curaban los leprosos. Qué época aquella, ¿no? La falta de higiene daba lugar a una enfermedad que tenía unas bacterias que te iban comiendo la carne y uno iba perdiendo las manos, los dedos. Qué durísimo, ¿no? Hacer el Camino de Santiago y que te sucediera algo así. Entonces estamos en una zona con historia. Claro. Historia y bueno, lo que pasa es que no estamos en una etapa preestablecida. Las guías tienen etapas marcadas, señalizadas, donde el 90% de los peregrinos se las están haciendo según está organizado. Es decir, la etapa Cádabo-Lugo, la mayor parte de los peregrinos hacen Cádabo-Lugo. Son 31 kilómetros y medio. Y pasan por esta zona donde hay un pueblecito abandonado que se llama Soutomerille, y como ya llegan cansados, ni siquiera pasan a visitarlo, donde es lo más bonito de esta etapa. Claro, es lo que decimos, ¿no? Vive el camino, visita ese pueblo abandonado. ¿Cómo se llama el pueblo? Se llama Soutomerille. Y entonces, el albergue está en la etapa Cádabo-Lugo, lo que pasa que está en el intermedio y la gente suele tirar los 31 kilómetros de golpe y no para siempre a dormir en vuestro albergue. Ese es el tema, ¿verdad? Claro. Ok, entendido. Fina, ¿qué no nos podemos perder en tu zona gastronómicamente o culturalmente para visitar, además de ese pueblo abandonado? Hombre, la zona de Lugo es un lugar donde en general se come bien.
Una de las cosas más típicas son la panada, el pulpo a feira, una parrillada, un buen vino gallego y muy buenos quesos. Bueno, pues nos emplazamos a ir a visitarte para conocer en directo tu albergue y te agradecemos mucho tu presencia en Peregrinos. Buen camino, Fina, muchas gracias por tu atención. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Buen camino. Vale, buen camino. El próximo 11 de septiembre tendrá lugar el Trail. La carrera a través de la Ruta de las Reliquias. Una competición que parte de la montaña sagrada de Asturias. En el Monsacro y termina en Oviedo, el origen del camino. Es el recorrido del rey Alfonso II en el siglo IX hacia la Cámara Santa. Te puedes inscribir en desafioreliquias.org. Y forma parte de tu historia. Espacio patrocinado por Caja Rural de Asturias. Y vamos de nuevo a la historia. ¿De dónde partió todo? De Oviedo, ¿recuerdan? En el camino primitivo. Pero poco después, a continuación, las personas empezaron a entrar de Europa para recorrer ese camino hacia Santiago. ¿Qué camino? No existía un camino hacia Santiago. Existían rutas que iban una detrás de otra y enlazaban hasta llegar a Santiago. ¿Y por dónde entraban los europeos? Entraban por Aragón, entraban por Somport. Es una ruta ancestral que nos ha dejado documentación del siglo X. Como del siglo X es el monasterio del que le vamos a hablar ahora a continuación, San Juan de la Peña. Vamos a hablar con David Muñoz, jefe de explotación de los monasterios de San Juan de la Peña en Aragón, para que nos cuente la historia de cómo ocurrió todo y cómo es el paso actual de peregrinos en el siglo XXI. Muy buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal en Aragón? Un placer, pues en Aragón un día un poco grisáceo, pero temperatura extraordinaria y la verdad es que muy bien, con un verano repleto de visitantes y muy contentos. Ajá. Hemos visto ese monasterio tan impresionante construido al amparo de la roca, ¿verdad? Sí, construido, como has dicho antes, el origen es un poco incierto. Hay autores que lo datan en el siglo IX, pero sí, siglo X, cuyo auge la época más importante es en el siglo XII. Uh-huh. Sí, el monasterio de San Juan de la Peña, debajo de una roca de conglomerado, en medio de un bosque que actualmente es un espacio natural protegido, sorprende al visitante cuando llega. Es una auténtica joya, una auténtica maravilla, que tiene muchas cosas. Entre otras cosas, pues un claustro románico, una iglesia románica, una iglesia mozárabe, en fin, muchas cosas. Antiguo paso, hospital de peregrinos, donde les acogían, les cobijaban. Sigue siendo paso de peregrinos actualmente, ¿verdad? Sí, antiguo paso, los peregrinos se desviaban en su camino hacia Santiago, en este bellísimo tramo del camino de Santiago, el tramo aragonés, desde Somport, como bien has dicho, y se desviaban para, como tú dices, para ser cuidados, para ser curadas sus heridas, para vestir, para comer, en fin. Y entonces también ellos lo que hacían era venerar las reliquias que había en el monasterio, que no eran pocas. Claro, porque ¿cuál es la historia del monasterio? ¿Cómo es que se desviaban para ir? Porque ya es bastante hacer 800 o 900 kilómetros o incluso 1000 como para encima desviarte a ver un monasterio, ¿no? ¿Qué es lo que tenía interesante para ellos? A ver, el desvío además, como tú lo dices bien, son 7 kilómetros de subida por un camino que hoy es una cómoda carretera llena de curvas, pero imagínate en el siglo XII, pues sería un camino de herradura, estrecho, pasos angostos, un sitio complicado de acceso. Pues ¿qué tendría? Pues como digo, primero era un monasterio benedictino, los monasterios eran también hospederías, donde se cuidaba y se alimentaba y se vestía, como he dicho antes, a los peregrinos, pero también ellos se veneraban las reliquias que había, entre otras la más importante, el Santo Grial, que estuvo aquí
casi 3 siglos oculto. Entonces, claro, buscando esa espiritualidad, buscando ese reencuentro con uno mismo, ¿no? Buscando ese camino, pues también se desviaban a ciertos sitios porque tenían algo que les atraía, ¿no? Ajá. También hay que decir que cuantos más peregrinos tenía y más visitantes tenía el monasterio, pues más poder iba adquiriendo, claro. Claro. Y la leyenda, entonces, forma parte de la leyenda del Santo Grial y deja algo documentado al respecto. Por ejemplo, tras el Código da Vinci, todo el mundo se ha planteado si el Santo Grial era una copa o es una persona o es una descendencia o la sangre real. ¿Deja algo documentado de qué es el Santo Grial? Bueno, nosotros aquí lo que tenemos es una copia actualmente del Santo Grial, que ahora está custodiado en la Catedral de Valencia. Tenemos una copia exacta. En fin, estuvo aquí guardado, luego ya cuando fue la Reconquista, fue avanzando, pues fue cambiando de lugar, ¿no? Pasó por Zaragoza, pasó por Teruel, en fin, pasó por muchos sitios y termina en Valencia, ¿no? Pasó por Huesca, por supuesto, termina en Valencia. La copa que nosotros tenemos, claro, yo trabajando en el monasterio de San Juan de la Peña, ¿qué quieres que te diga? Creo que este es el Santo Grial de todos los que hay en el mundo, este es el auténtico. Entonces, la copa que tenemos nosotros, es que, como digo, es una copia, es un vaso de cornalina negra que pertenece a una cantera de Judea y es de la época de Jesús de Nazaret, con lo cual tenemos muchos visos de que sea el original. Ajá. Bueno, que estamos atónitos ante esta noticia que desconocíamos de aquí en la radio y que nos generará un viaje de la radio al monasterio para ver de primera mano esta copia, ¿no? ¿Cómo se ha datado la copa en el siglo I? ¿Con el carbono 14 se le ha podido hacer la prueba? Sí, distintas pruebas, yo en eso soy un profano absoluto, pero sí sabemos que distintas pruebas lo han datado en aquella época y entonces, bueno, ya sabes que hay muchos griales, no solo en España, que hay unos cuantos, sino por varias partes del mundo, pero bueno, el nuestro, pues, siempre digo el nuestro, es el que nosotros tenemos como más verdadero, ¿no? De hecho, también ya sabes que se habla de Mont Salvatoris, ¿no? En la famosa ópera, ¿no? de Wagner, y nosotros tenemos una montaña que se llama San Salvador, que está justo encima del monasterio. Os dejo a la imaginación para que hagáis vuestro puzzle particular y investiguéis, ¿no? Porque es muy curioso la conexión del Santo Grial. Ciertamente. Y es una parte importante de que los peregrinos vengan al monasterio, pero no es solo eso, o sea, había más cosas. El culto mismo, como digo, el ser cuidados, el cuidados las heridas, en fin, vestidos. Los monjes hacían esa labor también, ¿no? No en vano, hay una capilla preciosa que abajo es una iglesia prerrománica mozárabe que tiene todavía, se ve perfectamente, unas pinturas al fresco del siglo XII, que están en bastante buen estado, en la que se ve el martirio de Cosme y Damián, que eran 2 médicos que estaban en Palestina, que cuidaban a las personas que no tenían dinero, que les cuidaban además gratuitamente, y sufrieron un martirio, el martirio de Cosme y Damián, y fueron quemados en una hoguera, y hay una pintura que lo representa. Esto viene a colación porque entendemos, los estudios que han hecho los eruditos, que yo no lo soy ni muchísimo menos, entendemos que ese homenaje a los médicos que podía haber en el monasterio para curar a los peregrinos que venían a visitarlo, claro. Ajá. Todo un descubrimiento para nosotros, los monasterios de San Juan de la Peña, en Aragón. Vamos a llamar también a un historiador para completar toda esta trama de leyendas y misterios y ancestral, ¿no? Del siglo X, documentado como paso de peregrinos, porque creo que es un lugar para emplazarles que vale la pena salirse de la ruta habitual y recuperar este monasterio como el valor que fue en la época medieval. Le agradecemos muchísimo a David Muñoz su intervención en Peregrinos y nos emplazamos a otra llamada para continuar hablando de este tema. Sí, cuando queráis. Yo simplemente deciros, y no quiero extenderme mucho, nada, valorar muchísimo el camino de Son Pol, el camino de Aragón. Yo he tenido la suerte de hacer parte hasta Logroño en bicicleta, que yo soy ciclista, con unos amigos, y el camino aragonés tiene algo de mágico y sobre todo de camino ancestral, porque vas solo, o sea, es un camino muy solitario,
Es un camino que, aparte de ser muy bello, ya desde Somport es bellísimo porque empiezas en el Pirineo con todo lo que es eso, paralelo al río Aragón que te acompaña constantemente, y luego vas pasando por distintos pueblos, pero es la soledad del camino, ese encontrarte a ti mismo, lo recomiendo vivamente. Y luego pasar por ciudades como Jaca, que tienes una catedral preciosa, y bueno, muchos más sitios que, como yo, no podemos hablar hoy, pero estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Pues emplazados quedamos a otro programa. Muchas gracias, don David, y nos veremos pronto por Aragón. Yo os espero y estáis invitadísimos a San Juan de la Peña, que esto es solo una pequeña parte. Claro. Hay que ver muchas más cosas. Claro que sí. Un abrazo muy grande desde Peregrinos. Buen camino. Un abrazo. Gracias, igualmente. Gracias. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Damos paso a la sección La magia del camino. Todo el camino está lleno de magia, en realidad toda la vida, si ustedes saben mirarla y verla y sobre todo vivirla. Vamos a hablar hoy con una persona especial. Él se llama Francisco Castro, más conocido como Fray Paco. Es cura franciscano en Santa María la Real, en Ocebreiro. También hospitalero en un albergue parroquial. Su relación con el camino empezó muy joven, ya que él es de Santiago de Compostela. Estaba acostumbrado a ver pasar peregrinos y también a acogerlos. A sus 17 años hizo su primer camino y desde entonces no se separó de él. Una persona que tiene una frase que escuchen con atención. La profundidad del ser humano linda con el misterio. Y eso es lo que nos asusta. Vamos a entender mejor a este hombre y su filosofía de vida. Vamos a hablar con Francisco Castro Miramontes. Muy buenas tardes, don Francisco, Fray Paco. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por atendernos en Peregrinos. Encantado, aquí a la vera del camino, compartiendo con vosotros este momentito además en el que el sol está ofreciendo su mejor rostro en esta tarde jacobea. Ajá. Desde Santa María la Real de Ocamiño de Santiago, Ocebreiro. Sigue usted la filosofía de San Francisco de Asís, que creemos que también fue peregrino a Santiago. Pues sí, según la tradición, y también porque así lo establece un documento histórico importante dentro de la orden franciscana, que son las florecillas de San Francisco, datado quizás hacia el siglo XIV, en donde se dice efectivamente que Francisco de Asís fue por devoción a Santiago de Galicia. Y además hay luego también muchas tradiciones orales en todo el norte peninsular, el norte de España, que nos hablan del paso de peregrino, como peregrino de Francisco, hacia Santiago de Compostela. Así que en ese sentido también para nosotros el camino de Santiago es religarnos con nuestros orígenes, con ese peregrino del amor y de la paz que fue Francisco de Asís. Ajá. ¿Cuál es la filosofía de la vida de San Francisco de Asís que le ha hecho ser franciscano? Pues efectivamente, cuando me preguntan por qué soy franciscano suelo responder que por Francisco de Asís, por lo que él significó en su época, porque fue un hombre abierto al don maravilloso del amor, sintió a Dios como amor, él sintió en sus entrañas como todo, absolutamente todo, estaba vinculado entre sí a través de la fraternidad universal. Por eso llamaba hermano al sol, a la luna, llamaba hermano al viento, a la tierra la llamaba también madre. Francisco de Asís en ese sentido es uno de estos personajes históricos que tendríamos que recuperar a día de hoy, porque o bien recuperamos los valores espirituales, profundamente espirituales, que se fabrican en el corazón humano, o si no estaremos abocados a un cierto fracaso, y en parte lo estamos viendo, en una época muy materialista, muy individualista, en una época en la que parece que tenemos una enfermedad que aún no está diagnosticada, que es el yoísmo. Francisco de Asís practicaba el altruismo, la solidaridad, el amor entrañable no solo hacia los demás, prioritariamente, evidentemente, hacia nuestro prójimo, sino incluso ante todas las criaturas animadas e inanimadas. Así que en ese sentido, Francisco de Asís puede también ser hoy un influencer. El pionero de lo que esas filosofías actuales del siglo XXI Sí. Que llaman al Todopoderoso, le llaman el universo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, la figura de Francisco de Asís a ese nivel creo que nos descubre un poco
cuál es el sentido profundo de la vida. Al final es el amor que nos sostiene, que da sentido a la vida, y sobre todo también el compromiso. Él al final pues no deja de ser el hombre que en una batalla contra sí mismo, porque él fue guerrero en sus orígenes, pero fue un hombre que dejó las armas para no hacer daño y se transformó en una especie de alquimista que fue capaz de hacer de su propia vida algo así como una vidriera que transparenta el colorido maravilloso, hermoso de Dios, que es la génesis de la creación y que él sentía palpitar en absolutamente todo lo creado. Qué felicidad y paz debe ser sentir todo eso. Queremos entender esta frase un poco mejor. La profundidad del ser humano linda con el misterio, y eso nos asusta. Esto se descubre mucho en el arte de caminar hacia Santiago. Es algo que engancha mucho a los peregrinos, porque vienen a hacer una experiencia de caminar por una geografía física, digamos, pero sin embargo se dan cuenta que el camino es algo interior. Es un poco una especie de vuelta a los orígenes, a las raíces, a lo esencial, descubriendo dentro de nosotros mismos todo el caudal de bondad que poseemos y que tantas veces está amordazado. Por eso me gusta decir que el Camino de Santiago es como un spa del alma, es purgativo, es sanador también, y es lo que hace que tanta gente se enganche, gente de absolutamente todos los lugares del mundo. Es una experiencia de vuelta, en cierto modo, también a nuestros propios cimientos para redescubrir quiénes somos, y a partir de ahí, con toda humildad, que es un valor también muy en desuso y que necesitamos recuperar en nuestra sociedad, con toda humildad y toda honradez, desde ahí tratar de ofrecer lo mejor a los demás. Siempre les digo a los peregrinos que se trata de hacer el bien, cuanto más, mejor. ¿Hubo algo que pasó a sus 17 años que le dijo, yo tengo que ir por aquí, tengo que hacer esta labor? Bueno, los 17 años fueron mis años de comienzo de camino, porque habiendo nacido en la ciudad de Santiago de Compostela, mi ciudad almada, ciudad con alma, me llamaba mucho la atención que viniera gente de distintos lugares del mundo caminando. No estamos camino de ningún lado, tienes que venir expresamente, estamos en el confín occidental de Europa. A partir de ahí quise experimentar lo que era ser peregrino, hice el camino por primera vez a esa edad, ya luego lo continué en los años siguientes seguí también haciéndome al camino, y luego como sentía una especie de necesidad de devolver al camino lo que el camino había hecho por mí, ahí ya fue cuando, ya como franciscano, en el convento de San Francisco de la ciudad de Santiago de Compostela puse en marcha el proyecto de atención de peregrinos, el Hogar de Espiritualidad San Francisco de Asís, durante unos cuantos años. Y ahora ya aquí, a la vera del camino, en esta puerta de entrada a Galicia del camino francés, tratando de ofrecer acogida, ofrecer hospitalidad a quienes están por aquí de paso y van hacia Santiago. La hospitalidad, que es uno de los grandes lemas también del Camino de Santiago, puesto que en la antigüedad, en la época medieval, los lugares de acogida eran hospitales en donde se curaban las heridas no solo del cuerpo, también del alma. Por eso normalmente el hospital estaba unido a un santuario, una iglesita. Y de hecho ahora mismo estoy en lo que fue un hospital, fundado además en la más remota época, muy probablemente hacia el siglo XI, cuando se establecen aquí los monjes benedictinos. Y a día de hoy, bueno, pues aquí seguimos, y a veces me atrevo a decir que soy un socorrista de peregrinos simplemente por una anécdota, un acontecimiento, y es que efectivamente he socorrido a peregrinos en el camino. Y en particular, en una ocasión, cuando me vine para aquí, en medio de la nieve, estamos a 1.300 metros de altitud, apareció un peregrino que venía al borde de la hipotermia. Lo socorrí. Por eso, a partir de ahí, un poco la respuesta que me lanzó el cosmos, el universo, cuando le preguntaba ¿qué hago aquí?, la respuesta fue esa, ser socorrista de peregrinos. En definitiva, ser hospitalero, tratar de estar aquí pues ofreciendo lo mejor de la condición humana, una sonrisa y, cuando se podía, un abrazo. Qué afortunado tener esa respuesta en la vida. ¿Qué hago aquí? Tanta gente se lo sigue preguntando. ¿Cuál es mi propósito vital? ¿Por dónde sigo? ¿Por dónde voy? ¿No? Sí, así es. Ha dicho devolverle al camino lo que hizo por mí. ¿Qué fue lo que el camino hizo por usted? Pues es una especie de descubrimiento a nivel personal, pero sobre todo en particular a mí lo que el camino me ofreció en aquel primer momento, primer contacto, fue primero la experiencia de contacto con los demás, descubrir que hay gente en el mundo que no habla mi mismo idioma, pero que sin embargo sienten de la misma manera. Digamos ese sentido de fraternidad que luego me hizo enlazar muy bien también con la filosofía franciscana. Luego también el contacto con la naturaleza, el sentirte en cierto modo libre, frágil pero libre. Además hice el camino por primera vez en el año 1989, que todavía no se había producido el boom mediático, fue a partir del año 1993, en el Año Santo, el primer Xacobeo de la historia,
no así Año Santo, que es muy, muy antiguo, remoto, posiblemente incluso del siglo XII. Pero el Xacobeo es algo que se le añade como una forma de publicitar el camino o los distintos caminos. Bueno, pues el caso es que en ese momento prácticamente no había albergues, con lo cual pues dormí en un gallinero, sobre un gallinero, en una casa abandonada, en una capilla también abandonada, bajo las estrellas, me duchaba literalmente en los ríos. Entonces la verdad es que tenía también un encanto muy, muy especial. Wow. Me recuerda al alquimista con aquel pastor durmiendo a la intemperie bajo las estrellas en aquella capilla. Resaltar 3 palabras importantes que ha dicho como concepto: igualdad, libertad y el bien hacia los demás, ¿no? Le agradecemos muchísimo su intervención en Peregrinos y espero poder contactarle de nuevo para continuar esta charla tan interesante y que tanto bien puede aportar a los demás. Pues aquí estoy a la vera del camino, sintiendo su pálpito, sintiéndome un privilegiado también de poder estar aquí junto a esta, ya no calle mayor de Europa que decían hace años, sino calle mayor del mundo, porque en el Camino de Santiago te encuentras con la humanidad entera en su mejor versión. Esto es lo bueno del camino, transforma para bien. Si me lo permite, le doy la bendición de los peregrinos que hacemos aquí habitualmente. Adelante. Sí. Por supuesto. Que el amor sea luz de esperanza en tu caminar, que la paz sobreabunde en tu corazón, que la bondad sea tu huella en esta vida, que la fe te afiance frente al misterio de la vida, y que llegado el momento de alcanzar la meta, Dios, el amor, te abrace eternamente. Sé feliz, y haz felices a los demás. Ultreia esuseia, que era lo que decían los peregrinos en época medieval, más allá y hacia lo alto, hacia el cielo. Buen camino de vida. Ultreia esuseia. Muchísimas gracias, don Francisco, Fray Paco, y buen camino, Ultreia. Un abrazo desde el Camino de Santiago. El próximo 11 de septiembre tendrá lugar el Trail. La carrera a través de la Ruta de las Reliquias. Una competición que parte de la montaña sagrada de Asturias. En el Monsacro y termina en Oviedo, el origen del camino. Es el recorrido del rey Alfonso II en el siglo IX hacia la Cámara Santa. Te puedes inscribir en desafioreliquias.org. Y forma parte de tu historia. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Y hasta aquí, amigos, un nuevo programa de Peregrinos. Esperemos estar haciendo el camino juntos, ustedes desde sus casas, aunque no sea en el sendero. El tránsito emocional a través de las otras personas que lo han vivido o que lo viven. Hemos entrevistado al primer cura en nuestro programa, porque lo grande del Camino de Santiago es que es un camino de todos los seres humanos, religiosos, laicos, con fe, sin ella, pero cada uno lo recorre por su ser, seguramente por su ser espiritual. Y quieren vivir una experiencia, quizá porque a la primera les pica la curiosidad, pero sin duda muchos de ellos van en busca de respuestas como Fray Paco, a ¿qué pinto yo aquí? A ¿cuál es la solución a mis problemas? Así que les animamos, si tienen la oportunidad de hacer algún tramo, y si no, recórranlo con nosotros. Soy Ana Martín, les deseamos muy buen fin de semana.